Bueno, así llegamos al estudio número 16 de Primera Pedro, en este capítulo 2, del versículo 18 al 21, y el tema que nos toca ver es el sometimiento en el lugar de trabajo. Hemos visto la sujeción a las autoridades en los versículos anteriores, y ahora nos va a hablar del sometimiento en el lugar de trabajo. Y nos va a decir así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Derechos. Hoy la cultura posmoderna se aferra a una sola obligación moral básica: el sagrado deber de garantizar la igualdad de derechos para todo el mundo. Ya nadie habla de sacrificio, de privilegios, solo de derechos. Derechos étnicos, derechos de inmigrantes, derechos reproductivos, derechos de los presos, derechos de homosexuales y derechos en el lugar de trabajo. Si las personas no reciben lo que creen que se les debería dar, expresan con paros, con huelgas, con boicoteo, con rebeliones políticas, y en los lugares de trabajo con bajo rendimiento, con protestas, etc. La creencia que los motiva es que todos son iguales en toda forma y con derecho exactamente a las mismas cosas que todos los demás. El enfoque en los derechos en el lugar de trabajo es incongruente con la vida cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Derechos versus obediencia. Los creyentes deben preocuparse de la obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, demostrando que su verdadera esperanza está en el mundo venidero, está en el premio que Dios le va a dar. David, ante la hostilidad de Saúl, descansó en la promesa divina y no necesitó exigir su derecho a gobernar ni a vengarse de Saúl. En 1 Samuel capítulo 16, Samuel había ungido a David para que sea el futuro rey. Pero David tocaba para Saúl, y David también había sido puesto en un lugar de preeminencia por Saúl. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, David fue puesto en un lugar como empleado de Saúl, en un lugar sobre la gente de guerra, y se conducía prudentemente y todo el mundo lo aceptaba. No era un muchacho dócil, un empleado bueno, honrado, y que realmente respetaba a su patrón. David tocaba para Saúl ya desde hace bastante tiempo. David tocaba para Saúl cada vez que Saúl se ponía mal, y llegó un momento de que David está tocando para Saúl como un empleado, pero casi lo quiere matar. Saúl lo trató de enclavar en la pared. Entonces, bueno, a partir de ese momento David empieza a huir, a esconderse, porque Saúl quiere matarlo, pero ni siquiera siendo perseguido por Saúl, David levantó la mano para dañar a Saúl, porque él sabía que Dios era su defensor. Tenía claro que Dios era el que lo había ungido y que Dios le iba a dar el reino, y él confiaba en lo que Dios iba a obrar. Descansó en la promesa divina. Tuvo 2 veces la oportunidad, ahí en el capítulo 26 también, de matarlo a Saúl, y sin embargo él no lo quiso hacer, porque dice: Dios me libre de extender la mano contra el ungido del Señor. Pablo también expresó el principio divino de reconocer respeto y no buscar venganza. Y en Romanos 12 nos dice así,
en estos versículos, nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. En Lucas 6:35 nos va a decir: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Va a decir que si en los versículos anteriores, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tenés? Nos va a decir: ¿qué mérito tienen si ustedes hacen lo mismo que hacen a aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué mérito tienen si ustedes no muestran una diferencia entre aquellos que no tienen al Señor? Y en 1 Corintios 7:20 nos va a decir que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno, hermanos, dice, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si te puedes hacer libre, procúralo más. Nunca encontramos que se defienda algún subordinado que se levante contra sus superiores. Dios nunca defiende que se subleven. En esta sección, Pedro pasa de la política, como vimos en la sección anterior, al trabajo, y manda a los creyentes que son siervos o empleados que respeten y obedezcan a sus amos o empleadores. Nos dice: criados, están sujetos con todo respeto a vuestro amo. La fuerza laboral en el mundo romano consistía en esclavos. La forma en que se los trataba era amplia. Algunos apreciaban a sus empleados como miembros confiables de la casa, los trataban como parte de la familia. Muchos no lo hacían, porque los esclavos tenían escasas protecciones y prácticamente ningún derecho. Eran considerados como propiedad y no como personas. No tenían ningún recurso legal para apelar cuando los maltrataban. Y hasta Aristóteles dijo que un esclavo era una herramienta viva. Pero mientras el evangelio se extendía, se podía decir que la mayoría de los convertidos eran esclavos. En 1 Corintios 1:26 nos va a decir: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está mostrando que Dios ha escogido a estas personas que quizá no eran sabios, pero Dios los ha amado y los ha escogido para mostrarles su gracia. En el capítulo 7, verso 20, nos va a decir: cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Ya lo vimos. Y en Efesios 6, 5 y 6 nos va a decir también que siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora son siervos de Cristo y tienen que servir de corazón para agradar al Señor. En Colosenses 3:11 va a decir que en Cristo
No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es en todos y en todos. En Cristo se produce una igualdad en cuanto a lo espiritual. Para el Señor no hay acepción de personas, pero siguen siendo siervos de sus amos terrenales. Y en 1 Timoteo nos va a decir así, en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tengan a sus amos como dignos de todo honor. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, si son amos creyentes, respétenlo y ténganlos como dignos de su servicio. Y en Tito nos va a decir, en Tito 2, 9 y 10, exhorta a los siervos a que respeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudándolos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. ¿Qué es lo que sucedía? Sucedía que los siervos, cuando recibían a Cristo a menudo, ellos creían que ahora, al ser libres en Cristo, ya no tenían que sujetarse a sus amos terrenales. Y Pablo les va a hacer ver, y el Señor nos va a hacer ver a través de Pedro, que ellos tienen que seguirse sujetando, y bajo la enseñanza apostólica tuvieron que desarrollar estas convicciones. Bajo la enseñanza apostólica, los primeros cristianos desarrollaron fuertes y correctas convicciones sobre cuestiones relacionadas con la esclavitud, con el trabajo y con su responsabilidad de sujeción a aquellos que eran sus empleadores, sus amos terrenales. El ejemplo de Onésimo en Filemón. Onésimo fue un esclavo que había traicionado a su amo Filemón, pero después se convirtió con Pablo. Y Pablo le dice, mira, Filemón, ahora Onésimo va con la voluntad de sujetarse, de ser dócil. Antes era una persona inútil. Onésimo significa inútil, pero ahora es útil porque ahora es un siervo de Dios. Entonces, nos va a decir criados. Esta palabra criados, oiketai, de la raíz significa casa. En Hechos 17, por ejemplo, cuando manda el centurión a buscarlo a Pablo, para el centurión romano, para poder que le predique Pablo, porque el Señor le ha mostrado una visión, él manda a sus siervos, son los empleados de su casa que fueron a buscar a Pablo. Servían en el hogar, servían en una hacienda con los deberes de un campesino, o sea, arar, sembrar, trabajar la tierra, trabajar en la casa. Pero dice estar sujetos. Esta palabra que ya la vimos, upotazomenoi, es alinearse debajo de. Debían estar continuamente sujetos, por más que fueran ahora libres en Cristo. Amos es la palabra despotai, o sea, tenían la absoluta propiedad y control sobre los esclavos. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos una palabra castellana que es déspota, o sea, una persona que decide sobre la vida de los demás. Pero, sin embargo, los amos de los esclavos tenían este derecho. Y en 1 Timoteo 6, 1 y 2, ya lo hemos leído, que sirvan a esos amos terrenales con diligencia, ¿no? Con todo respeto, o sea, sin amargura, sin ser negativos, más bien una actitud
de amable honra. Era la forma de mostrar respeto a Dios mismo. O sea, Dios había diseñado la relación criado-amo. Es una institución desde la caída en adelante, porque cuando el hombre peca, la tierra se le vuelve en contra, produce espinas y cardos, y ahora, para que la tierra sea productiva, debe ser trabajada con el sudor de la frente, y entonces estar siendo necesario este trabajo arduo de parte de personas que se dediquen a eso, a fin de asegurar la seguridad, el cuidado, el apoyo y la productividad y conducta de la actividad humana. La tierra cede sus productos y su riqueza material para apoyar y enriquecer a la humanidad a través de la providencia de las relaciones laborales. Entonces, así permite a los seres humanos, mediante habilidades y experiencia, obtener los ricos recursos del planeta. Hay personas que son hábiles para hacer su trabajo y esta tarea del siervo era trabajar la tierra, que eso es algo que Dios lo había establecido desde la creación y se había hecho mucho más difícil después de la caída. Ahora dice, no solamente se sujeten a los amos buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Los buenos son los agatoi, son los rectos, favorables, razonables ante las necesidades de otros. Afables son los amables, grepieskein, alguien considerado sensato, justo. Estas personas eran personas amables y eran justas, pero también habían otros que eran difíciles de soportar, que son los escoliosis, o sea, curvados, torcidos, eran los que metafóricamente serían perversos, deshonestos. Y esta palabra la tenemos nosotros en la palabra escoliosis, cuando está la columna vertebral curvada o torcida. Pero hay personas que son torcidos, que son perversos, y el siervo debe soportar a estas personas y debe sujetarse a estas personas. ¿Cuántas veces en el lugar de trabajo ha sido tener que soportar a personas así? Pero Dios quiere que por amor al Señor nos sujetemos, como lo leímos ya en Efesios, como a Cristo mismo, como al Señor, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Tal sumisión imposibilita toda protesta, todo motín, toda huelga, desobediencia de cualquier tipo, aunque el empleador sea difícil de soportar. Ahora, ¿cuál es el motivo para la sumisión? Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Se debería tener poca importancia para los creyentes cuáles son las circunstancias en los lugares de trabajo, sean directivos, custodios, sean supervisores o sean los más bajos, de más bajo rango, tengan grandes sueldos o mínimos. El factor de importancia primordial para el cristiano en su lugar de trabajo es que mantengan su testimonio ante el mundo de pecadores que observan. O sea, trabajar a conciencia para la gloria de Dios. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque dice en Marcos 4:24 nos va a decir también que esto es... que Dios todo lo sabe y que todo lo ve. Va a decir así, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os volverán a medir. Y después va a decir, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no va a salir a la luz. O sea, mirad cómo actuás, porque Dios te está mirando. Esto es lo que nos va a querer decir. En Filipenses nos dice que hagáis todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea,
el objetivo de trabajar es saber que tenemos que brillar como una luz, como una estrella, en el lugar oscuro que el Señor nos ha puesto. Muchas veces el lugar de trabajo puede ser un lugar oscuro, pero Dios quiere que nosotros resplandezcamos para la gloria de Dios. Esa conciencia es la motivación para el comportamiento ejemplar, la sumisión a las autoridades, también para confiar en la soberanía de Dios en toda situación. Porque dice, esto merece aprobación, o sea, tiene mérito. Esto es una gracia de parte de Dios. Dios se complace en la humildad y sumisión de sus hijos en su trabajo. Ahí dice, si ustedes aman a los que los aman, no hacen nada más que lo mismo que hace el mundo. Pero en Salmo 36 nos va a decir que estamos delante de Dios. En el Salmo 36, 10 dice así: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y en el Salmo 26, 3 nos va a decir esto: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El Señor está mirando con sus ojos la actitud y la conducta de cada creyente. Por eso en Santiago 1:25 nos va a decir que nosotros debemos conducirnos sabiendo que estamos ante los ojos de Dios. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Dios está mirando, todo lo que hacemos está ante su presencia, ante sus ojos, y Él espera que nosotros tengamos esa conciencia de que estamos actuando ante su mirada y que Él es el que va a aprobar nuestra vida. No son los humanos los que tienen que aprobar, sino el Señor que está mirando nuestras actitudes y nuestras intenciones. Esta es la conciencia delante de Dios, es la conciencia de la presencia de Dios, es tener consideración de Dios. Y va a hablar de sufrir molestias padeciendo injustamente, o sea, soportar dolor físico o mental. Dada la conciencia de Dios, el creyente tiene la capacidad de soportar el sufrimiento injusto. Dios le da las fuerzas necesarias para soportar el dolor injusto, y él debe saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. El Señor nos da el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos consuela, que nos da la fuerza para soportar ese dolor y esa injusticia. Cuando un creyente sufre injusticia en su trabajo, no vacilen en sus testimonios, sino con humildad y paciencia acepten ese trato injusto, sabiendo que Dios tiene el control soberano en toda circunstancia. Y esto nos va a decir aquí en el Salmo 33, 11, nos va a hablar de esa soberanía de Dios. Dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y estos otros pasajes que estamos viendo aquí nos hablan de ese Dios que es soberano, que todo lo controla, que todo lo ve, que todo lo sabe. Ahí en Isaías 46, 9 y 10 va a decir: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios obra de acuerdo a su consejo soberano y de acuerdo a su voluntad infinita, que ve lo que nos conviene, que sabe todas las cosas. Y Él determina todas las cosas de acuerdo a su propósito. Sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los esclavos creyentes de la época de Pedro soportaban castigos y hambre sin que tuvieran sindicatos de defensores. Soportaban cosas difíciles que sus amos les imponían. Lo hacían para la honra y gloria de Dios. Esto nos muestra la perspectiva
perspectiva celestial que ellos tenían. Pero qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas. La respuesta es, no hay gloria. Si los creyentes pecan, merecen el castigo y lo deberán soportar con paciencia. Como nos dice, aquellos que pecan tienen que soportar las consecuencias de su propio pecado. Ahí en el Salmo 66, 18 nos va a decir, si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, ni siquiera el Señor te escucha a aquellos que actúan incorrectamente y piden que Dios los bendiga. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, entonces ahí es diferente. Los creyentes que hacían lo bueno muchas veces tenían que sufrir al punto de ser abofeteados como si merecieran el castigo. Muchas veces el motivo eran sus convicciones cristianas, pero esto es ciertamente aprobado delante de Dios. O sea, a Dios le complace ver a sus hijos fieles en medio de las adversidades. El Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nos va a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. En 1 Corintios 4:11 dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos por persecución y lo soportamos. Esto es, los creyentes tenían que ser fieles y ahí está diciendo Pablo lo que a él le tocó sufrir. No solamente a los esclavos le tocaba sufrir así, pero Dios los aprobaba, como dice en 2 Corintios 12, que el Señor se va a bendecir y a aquellos que se humillan bajo la poderosa mano de Dios, porque la gracia de Dios es basta para cubrir a sus hijos que sufran injusticias, para cubrir a sus hijos que padecen injusticias. Pero dice, fuiste llamado a salvación. Estos versículos nos hablan del llamado de Dios para ser salvos. Pero cuando la persona es llamada por el Espíritu Santo de la oscuridad a la luz, en ese momento el mundo se convierte en su enemigo. Y comienza la persecución y comienza a ser blancos de ataques. El Señor dijo, si a mí me han perseguido, ustedes también. Blanco de ataques desleales, injustos, cuando tratan de obedecer a Cristo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Eso nos dice en 2 Timoteo 3:12. Es sabido que aquellos que quieren obedecer al Señor son mal mirados y despreciados, pero el Señor es el defensor de sus hijos. Para Dios es más importante quiénes son los ciudadanos del cielo. Demuestren con un testimonio fiel, marcado por su integridad espiritual, a que luchen por conseguir derechos y cosas en este mundo. Para Dios es más importante que los cristianos defiendan la credibilidad del Evangelio, que sus logros en su trabajo, que demuestren su sumisión a la soberanía divina, a que protesten por los problemas de trabajo. Entonces, Martin Jones dice así, los cristianos fueron llamados al rigor de la disciplina, las tribulaciones en el día a día. Dios tiene mayor interés en nosotros y sabe lo que resulta para nuestro bien. Nos hace pasar a través de disciplinas de la vida, ya que muchas cosas que para nosotros hoy constituyen sufrimiento son esenciales para que un día estemos sin mancha, sin arruga en su presencia. Los creyentes que enfrentan pruebas en el trabajo deben verlas como oportunidades para su crecimiento espiritual y para evangelizar. Esa es la razón por la que el Señor nos tiene aquí. Serán bendecidos por Él en esta vida y honrados en el más allá. Te alabamos, Señor. Gracias por tu consejo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.